Bendiciones, gran familia de las naciones. Les habla el apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica, desde las bellas montañas de San Isidro de Heredia, aquí en uno de los entornos más bellos del mundo. Montañas, flores, sol, verano. Estamos en un tiempo maravilloso aquí en Costa Rica, disfrutando también de este aislamiento obligado para mí y para ustedes en esta nación y en la suya, tratando de bregar con este virus, esta pandemia, y pidiéndole al Señor la protección para nosotros, para ustedes y para todas las naciones, para que este virus no haga estragos, no continúe haciendo los estragos que está haciendo, sino que disminuya esto hasta acabarse y que el diablo no se aproveche y los demonios no se aprovechen de esto que está pasando. Por eso tenemos que ser muy prácticos, muy espirituales también y aportar lo que espiritualmente nosotros podemos dar. Los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los especialistas, los que están inventando, están trabajando por tratamientos, por vacunas, por asistir a la gente con los respiradores artificiales, ayudándoles con oxígeno, y los gobernantes con normas, con restricciones para evitar el contagio, para evitar el tú a tú, esa relación, y por eso nos están imponiendo aislamiento social, distanciamiento social, pero nosotros tenemos que aportar lo que ellos no saben, lo que ellos no tienen, lo que ellos no conocen. Y es la parte profundamente espiritual, es que nosotros podemos orar a Dios por milagros, podemos pedir su sobrenaturalidad, podemos clamarle a Dios del cielo, que es el Señor de cielo y tierra, para que haga maravillas, para que proteja a ese personal médico, para que proteja a esos gobernantes, les dé sabiduría. Y sobre todo, que les toque el corazón para que por lo menos levanten su mirada al cielo y pidan ayuda a Dios. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mientras tanto seguimos predicando, seguimos orando, seguimos ayunando. Muchos de nosotros hemos continuado ya por 18 días en el ayuno de Daniel, ayuno con legumbres o con frutas. Otros hemos hecho entre medio, además del ayuno de Daniel, varios días sin comer, y estamos siendo sumamente bendecidos, otros orando de madrugada, levantando mano, levantando canción, y yo sé que usted es de esos, aleluya, y que ya está leyendo su libro que le hemos regalado, titulado Batalla Espiritual Cibernética, y también los otros que habíamos obsequiado días atrás. Usted puede anotar ahí en su teléfono o en un papel el número que le voy a dar. Es el número de WhatsApp de nuestra oficina. Si usted escribe ahí pidiendo el próximo libro que le voy a mostrar ahora, entonces usted va a decir: yo quiero que me obsequien el libro La representatividad, la legalidad y la justicia de Dios. Es un libro extraordinario de un contenido maduro para intercesores, para ministros, los que quieren ver sus territorios, sus ciudades tocadas por Dios. Este es el libro que usted necesita, y yo necesito que usted lo tenga, yo necesito que usted lo lea, que ustedes, familia, lo lean, lo estudien, así como el de Batalla Espiritual Cibernética. Pídanlos, se los van a mandar gratuitamente en contenido digital a través de su WhatsApp. Nuestra asistente Dania Navarro y los que le ayudan a ella le van a enviar a usted gratuitamente todo este libro, y aún el de Batalla Espiritual Cibernética. Si no lo ha pedido, pídalos. Solo requiero de ustedes un mensaje de texto solicitando el libro y declarando que Jesucristo es el Señor y libertador de su país. Amén. Entonces el libro La representatividad, la legalidad y la justicia de Dios, por Ronnie Chávez, será suyo, con temas extraordinarios, preparando al intercesor para hacer una batalla territorial espiritual extraordinaria, saber lo que son las demandas espirituales que hay que presentarlas delante de Dios, para gente que mal usa la autoridad, para gente que violenta los principios de gobierno y que ofende a Dios. Nosotros debemos estar preparados. Entonces el número de WhatsApp es el más, recuerde, el más es para no estar poniendo 00, el más y 506. El 506 es el código del país, código de área del país Costa Rica. Entonces pone más 506 8438
1532. Se lo repito, más 506-8438-1532. Y para los más lentitos, se lo vuelvo a repetir otra vez, queremos regalárselo, queremos obsequiárselo, queremos que usted lo estudie, que aprenda acerca de estos temas que son vitales hoy en medio de este aislamiento y en medio de esta presión que hay económica y de salud pública contra este coronavirus y todas sus consecuencias, que usted reciba el adiestramiento necesario. Entonces recuerde, más 506-8438-1532, el número de WhatsApp de la oficina de AMM, Avance Misionero Mundial de Ronnie Chávez. Y bueno, y en este libro que le estamos obsequiando hay temas impresionantes. Por ejemplo, aquí tenemos fundamentos del tema la concepción apostólica de la justicia. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga justicia? ¿Cuáles deben ser las bases para hacerlo? La autoridad y la justicia en el reino de Dios. La legalidad de Dios es otro de los temas. El poder de la representatividad que activa la legalidad de Dios. Luego, el poder de lo primero, que usted aprenda dónde radica el poder realmente en las primeras manifestaciones, en las primeras declaraciones, en el primer concepto que se da en la Biblia. Ahí se encierra un poder extraordinario. También tenemos aquí intercesión y actos proféticos, la legalidad de la fe. Otro tema, despertando a la realidad profética. Otro tema, aleluya, activa USA, un viaje que hicimos de intercesión a nivel nacional en Estados Unidos, los cambios, la experiencia y los decretos sobre Estados Unidos, sobre Costa Rica, sobre Centroamérica, aleluya, y otros proyectos de Activa Naciones, para que usted sepa acerca de lo que es el poder de la representatividad que activa la legalidad de Dios y desata su justicia. Entonces, repito, este libro puede ser suyo, la representatividad, la legalidad y la justicia de Dios, totalmente gratis, si me escribe al más 506-8438-1532 de AMM y me pide el libro y declara que Jesucristo es Señor de su país y el libertador de su nación. Aleluya. Y volvemos al otro libro que estamos compartiendo con ustedes desde ayer, la batalla espiritual cibernética. Y estábamos tocando, si usted recordará, acerca del poder de los actos proféticos. Y entonces habíamos hablado acerca de lo que son esos actos proféticos, cómo nos alinean con la voluntad de Dios, cómo nos alinean con la palabra. Y que los actos proféticos los hacemos no como un antojo, no como una invención, sino porque Dios nos revela una palabra. Hemos llamado a esta palabra la sustancia, la revelación de Dios, el rema divino. Rema es un concepto griego que se traduce y significa palabra vivificada por el Espíritu, palabra revelada. Cuando usted y yo recibimos una palabra revelada por Dios a través de sueños, o a través de visiones, o a través de un ángel, o una voz audible, o a través de un profeta, o a través de una palabra impuesta, una imposición interior, entonces se nos hace una convicción impresionante que nos mueve a hacer lo que Dios ha dicho, y esa convicción que resulta de recibir la sustancia, la palabra revelada, el rema, es lo que llamamos precisamente la sustancia de Dios, y esa convicción es el resultante del accionar de esa palabra, y es lo que llamamos fe. Es pues la certeza, la convicción de lo que no se ve, es la convicción que internamente se apodera de ti y de mí cuando tenemos una palabra, una dirección de Dios, un diseño divino revelado, y nosotros estamos listos para esperar, ver lo que Dios puede hacer, aunque otros no lo crean. Nosotros tenemos la convicción y eso se llama fe, y eso activa la mano poderosa de Dios. Y los actos proféticos son precisamente esas acciones que a veces Dios nos demanda hacer cuando nos da una palabra, nos da un diseño. Explicamos el caso de Elías cuando enfrentó a los falsos profetas de Baal y los falsos profetas de Acera allá en el Monte Carmelo, cómo él los dejó a ellos en un desafío
armar los altares para invocar sus dioses falsos, para que trajeran fuego del cielo como demostración de que eran realmente un Dios verdadero, y ninguno pudo hacerlo, ni Baal ni Acera. Pero luego Elías tomó las 12 piedras para rearmar un altar a Jehová, y esas 12 piedras eran simbólicamente las representantes del pueblo de Israel, cada piedra una tribu. Y luego Elías armó el altar, colocó la leña, colocó el animal listo para el sacrificio, hizo una zanja de separación que representaba la separación que hay entre un pueblo común y el Dios del cielo, y su altar. Derramó agua sobre el altar varias veces, sobre la leña, sobre el animal, sobre las piedras, y clamó a Dios para que Dios se manifestara con fuego, consumiendo la leña, las piedras, el holocausto, el agua, y demostrando con fuego que Dios es el único Dios verdadero y que Él era un profeta de Dios. Actos proféticos que atraen la presencia de Dios, como cuando Moisés levantó su vara en el mar o frente al mar rojo. Moisés lo hace, aleluya, y cuando levanta la vara el mar se abre, un acto profético que activa el poder de Dios, como también vimos la historia de Josué, cuando rodearon las murallas de Jericó, inexpugnables, inabatibles, aleluya, dándole 7 vueltas porque Dios se lo reveló. Esa es la sustancia, esa es la palabra revelada, el rema de Dios, y luego 7 vueltas el último día, el séptimo día, y a la séptima vuelta gritar, clamar, tocar chofares, alabar a Dios, gritar la palabra rúa, que significa una explosión del poder del Espíritu Santo, aleluya, y las murallas se cayeron. Actos proféticos que mueven la mano de Dios, y ahí estábamos con este libro, hablándole a usted y compartiendo, porque queremos que todos ustedes se muevan en batalla espiritual cibernética. Le dijimos que este libro es esencial para usted porque aquí le estamos enseñando todo lo que tiene que ver con la bendición, el beneficio de usar bien la internet, de usar las fotografías o imágenes o videos satelitales para poder orar por el planeta Tierra, por los continentes, para poder descubrir debajo de la tierra dónde están los yacimientos de oro, de petróleo, de agua, aleluya, en nuestros territorios, cómo orar por las naciones, etcétera, usando fotografías, usando a veces este tipo de videos que hacen los genios, ¿verdad? Que nos meten dentro de castillos o dentro de palacios de gobierno, una visita virtual. Bueno, todo eso lo podemos usar, y aún las fotografías, organizándolas bien en el iPad, en el teléfono, en la computadora, poniendo las manos sobre Argentina o sobre Honduras o Nicaragua, sobre la zona de volcanes, la zona de montaña, las grandes ciudades, aleluya, sobre Buenos Aires o México o Toronto o Washington DC, imponiendo manos y desatando la bendición de Dios. Y por eso estamos hablando de actos proféticos, de oración, de batalla cibernética, porque necesitamos que desde nuestras casas se active el poder de Dios y tengamos oración poderosa en estos días. Aleluya. Ya vamos a concentrarnos posiblemente un día de estos. Ahora estamos aprendiendo para que a principios de la próxima semana le demos la indicación cuál será la noche especial en todos los países donde vamos a reunir materiales, fotografías, imágenes en la computadora, en los teléfonos, para orar por cada territorio y por las naciones vecinas, aleluya, pidiéndole a Dios su intervención, atando los poderes demoníacos de alto nivel, sometiéndolos bajo autoridad, atándolos en el nombre de Cristo y echándolos fuera de nuestros países y liberando los territorios. Entonces, para eso es muy importante conocer lo de los actos proféticos, aleluya, y también acerca de que estos actos proféticos le dan a Dios la base legal de fe para que Él haga lo que solamente en su justicia Él puede hacer, a favor de territorios, a favor de gobernantes o en contra de malos gobernantes, abusivos, dictatoriales, etcétera, que Dios sabrá cómo trata con ellos. La legalidad de la fe. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 6, que para agradar a Dios y activar su mano a nuestro favor se necesita fe.
Esa fe está relacionada íntimamente con creer a la palabra revelada de Dios, a los diseños revelados de Dios, sus diseños soberanos. El obtener estos diseños o sustancia de Dios o palabra revelada o rema en adoración y ceñirse a los mismos a través de actos proféticos, alineándonos con la palabra y la voluntad de Dios, ya sea tocando un shofar, ya sea rodeando la ciudad, ya sea ungiéndola, etcétera. Aleluya, mueve la mano de Dios para que esta palabra y voluntad divina se cumplan de manera soberana. La fe es un recurso que Dios le da a la iglesia que no tienen otros pueblos, porque para tener fe es oyendo la palabra de Dios. Ya lo dijo Pablo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No es la fe común, la fe natural, que usted sabe que si entra a una habitación oscura, si busca el apagador y lo toca, enciende la luz. Esa es fe natural, pero estamos hablando de fe espiritual, fe sobrenatural, la que solo viene por recibir la palabra y se produce en nosotros por causa de esa palabra y sustancia, una convicción, una expectativa de que Dios hará el milagro y Dios lo hará, porque Dios honra la fe. La fe es un recurso divino dado a la iglesia que activa la legalidad de Dios, la legalidad de su palabra y desata, repito, su justicia. Y entonces Dios hace justicia sobre hombres, sobre pueblos. Esa justicia a veces es disciplina, a veces es castigo, a veces es bendición sobre abundancia, a veces es que encarcela, encadena los poderes demoníacos, los echa fuera y comienza un avivamiento en una región. Dios es el que hace su justicia, pero provocado por el hecho de que la fe activó su mano y por causa de lo que legalmente está establecido en la palabra, Dios cumple su palabra y trae su justicia. La fe activa la mano de Dios, ya lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 11, aleluya, y esto es sumamente importante, que leamos Hebreos capítulo 11 de principio a fin para que veamos cómo los hombres de fe, que no tenían Biblias, no tenían, óigame, no tenían WhatsApp, no tenían esta aplicación que se usa mucho hoy, Zoom, no tenían la televisión cristiana, no tenían video, no tenían cassette, no podían grabar con cámaras, no tenían fotografías, no tenían ni siquiera imprenta, no tenían Biblias en papel. Ellos tenían la escritura hecha a mano y a veces traspasada a mano para otros, pero en algunos tiempos atrás ni eso tenían. Cuando Moisés surge, cuando surge Abraham, cuando surge David y otros, no existían todas las cosas complejas que tenemos. ¿Y cómo se movían ellos? ¿De dónde alcanzaban tanta potencia? Era por causa de la relación íntima con Dios, de la adoración personal, y Dios descendía y les hablaba, les daba palabra y colocaba en sus corazones el rema, la sustancia divina, la palabra revelada y activa que producía en ellos una convicción de hacer algo. Y eso es lo que dice Hebreos 11. Por la fe taparon la boca de leones. No que fueron a los leones directamente, pero su accionar, su acto profético provocó que Dios cerrara la boca de los leones. En el caso de Josué ya comentado, no fue que Josué botó las murallas, pero él hizo el acto de fe. Demostró a Dios que le creía haciendo gala de obediencia al consejo divino y dio las 7 vueltas y después las 7 en un último día y las murallas cayeron. Los actos proféticos los alinearon a la voluntad de Dios y Dios honró ese accionar de obediencia y de fe y estableció su poder y trajo su legalidad y su justicia. Y bueno, y pensaba que hoy podríamos también caminar un poquito en este otro tema del capítulo 16 de este libro, que se titula Dibujando en un adobe. Y para esto es importantísimo poder leer una porción de la Escritura que está en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 4. Y dice, tu hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento,
y colocarás contra ella arietes alrededor. Me detengo. Lo que Dios le está pidiendo al profeta es que consiga un adobe, es como un ladrillo de barro, y diseñe con sus manos, con algún aparato metálico o alguna piedra con punta, diseñe la ciudad de Jerusalén y alrededor ponga arietes, ponga ciertos elementos y establezca un sitio. ¿Cómo puede hacer un hombre eso? ¿Cómo se puede dar un sitio sobre una ciudad haciéndolo simplemente en un adobe, como un juguete? Ese es el punto de los actos proféticos, que tienen una trascendencia impresionante, que aún haciendo esto en un adobe, en un ladrillo de barro, diseñando, esculpiendo o dibujando la ciudad sencillamente y colocando ciertas cosas que Dios pide alrededor, la ciudad es sitiada. ¿Por qué? Porque alguien espiritualmente se alineó con la voluntad y palabra de Dios y Dios movió su mano y trajo precisamente sobre esa ciudad, ese sitio por días de días. Veamos qué dice más la escritura. Dice, tómate también una plancha de hierro y póngala en lugar o ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás de sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás tú sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Dios le pide al profeta que duerma 390 días como si fueran años de pecado, de maldad de una ciudad, y que consiga una plancha, la coloque como Dios dice, y esto va a provocar una reproducción en grande, una reproducción mega sobre la ciudad, y Dios la va a sitiar, Dios va a activar su legalidad y su justicia, porque un hombre obedeciendo a Dios hace un acto profético. Y dice, y cumplidos estos años, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, un día por año te lo he dado, y el asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas. Mire todo lo que le pide el Señor, que consiga ciertos granos después de hacer su acto profético, después de dormir de cierto lado, donde está diseñada la ciudad de Jerusalén, en un adobe, en un ladrillo de barro. Y dice, y consigue millo y avena y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, y el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos, y sigue describiéndole todo lo que debe hacer proféticamente. El profeta obedece. Esto se llama un acto profético, una acción profética en la cual Jerusalén está representada en un dibujo, en un adobe, en un ladrillo de barro. Y el sitio está representado en ciertos instrumentos, ciertos arietes, cierta plancha colocada. El número de días que él duerme de un lado, duerme del otro, serán los años en que Dios va a poner sobre Israel sitio de sus enemigos. Y le habla acerca del utilizar en estos actos proféticos elementos proféticos como avena, cebada, millo, etc. Bueno, fíjense, una de las lecciones más sorprendentes y motivantes que encontramos en las Sagradas Escrituras son las acciones de obediencia y de fe de los profetas de la antigüedad ante las órdenes del eterno Dios. Cada acto o acción realizada por ellos ante el mandato divino implicaron, además de una gran obediencia, también mucha fe. Cada héroe de la fe de Hebreos 11 tuvo la habilidad de cultivar una relación con el Altísimo y Eterno Dios muy estrecha, la cual le permitió recibir de él sin ninguna duda para ellos su palabra y su visión a ejecutar. Su vida de intimidad y comunión con Jehová les abrió el camino
para recibir constantemente de su boca las directrices a seguir y las acciones proféticas a ejecutar. Tenían una relación profunda con Dios, de adoración, de oración, de intimidad, y Dios les hablaba. Esa era la palabra que recibían, el rema, la palabra revelada, el diseño de Dios, y ellos en obediencia hacían lo que Dios decía, levantando también su fe con actos proféticos, usando elementos que bíblicamente Dios les daba la realidad espiritual revelada para que supieran de qué se trataba y qué implicaba. Y si analizamos los resultados de cada una de sus gestiones realizadas o asignaciones cumplidas, nos sorprenderemos por la evidente manifestación del respaldo divino con milagros y maravillas de su poder. Los resultados son incuestionables, están en Hebreos 11, y a la vez son la garantía del aval y del respaldo del Eterno para ellos y para sus actos de fe. Si nosotros observamos las acciones o actos que ellos realizaron para mover la mano de Dios a su favor, parecen actos irrelevantes o acciones faltas de cordura o de inteligencia. Esto es lo maravilloso, que por su fe y sus obras o acciones de fe, ellos derrotaron ejércitos, taparon la boca de leones, derribaron murallas y abrieron mares y ríos, solo por su obediencia, su fe y sus acciones proféticas. La fe para la mente natural es una locura y es una estupidez para muchos, mas para el hombre espiritual, la mujer espiritual, es sabiduría de Dios expresada en obras de fe, en obediencia a su palabra, aleluya, y a sus mandatos y órdenes. La fe está relacionada íntimamente con la palabra de Dios, su sustancia. Es esta la que produce en quien la recibe una convicción, aleluya, profunda de que todo lo que Dios ha dicho sucederá. Es la sustancia de Dios, la palabra revelada en el interior del hombre, aleluya, la que produce la certeza de que todo lo que no se ve, se verá y que vendrá a existencia. La fe resulta en obras y acciones de obediencia, sean estas cuales sean. El líder que recibe la palabra o el profeta actúa. Estas acciones solo se ejecutan por obediencia al mandato del Eterno, dado directamente a su enviado, a su ungido, a su profeta o a sus intercesores. Así que nadie mejor que aquel a quien Dios comisionó tarea o asignación sabrá realizarla. Esto es quien la recibe, es quien debe cumplir la asignación. Solo este individuo, bajo un trato directo del Altísimo, sabrá cuándo es Dios mismo quien le habla y le envía a cumplir su asignación. Cuando esto ocurre, cuando el hombre actúa, la mujer actúa por la palabra, por la convicción que se apoderó de él, escuche lo que dice aquí el texto. Cuando, aleluya, esto ocurre, no hay crítica o argumento alguno que lo haga desistir de cumplir lo que Dios ha dicho, lo que su Padre le ha ordenado amorosamente realizar, profetizar o decretar. Y esto es la esencia de la batalla espiritual hoy. Mucha gente no la entiende y no la quiere recibir porque se sale de lo común, de las prácticas bien establecidas de la oración. Pero la batalla espiritual es profética, involucra elementos proféticos, acciones proféticas, revelación de Dios, diseños divinos, y hay que obedecerle haciendo ciertas cosas que muestran tu fe para que la mano de Dios venga y sacuda el reino de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Las acciones o actos proféticos de fe son la reacción del ungido, asignado a la palabra rema recibida. Tales hechos o actos son la consecuencia directa de haber oído a Dios, de haber recibido su palabra y de haber dejado que su palabra revelada entrara a su espíritu y produjera en su interior la convicción o certeza de haber realizado, materializado un día lo que ahora no se ve. Ese acto profético le permite esperar
o ver, recibir lo que el Altísimo ha dicho, aunque no tenga evidencias visuales todavía. Él las puede ver en su espíritu, las puede percibir, intuir, aleluya, y esas circunstancias, aunque no las vea, Él sabe que vendrán, aleluya, porque Dios habló y lo que Dios dijo ocurrirá. ¿Cuántos le alaban al Señor? Una de estas acciones trascendentales está registrada para nosotros en el libro del profeta Ezequiel que hemos leído, capítulo 4. El pasaje nos narra una historia acontecida entre Jehová y el profeta, en la cual el Eterno le da indicaciones específicas al profeta de lo que debe hacer sobre Jerusalén y lo que debe profetizar y sobre el pueblo de Israel. Lo interesante aquí, y muy instructivo a la vez, fue que la profecía fue desatada sobre la nación con acciones proféticas. No hubo profecía, no hubo una multitud a la cual se le profetizó con un megáfono o un micrófono o una plataforma, sino él declaró sobre Israel, sobre Jerusalén, que estaba representada en un diseño, en un dibujo, en una escultura, en un adobe. Alabado sea Dios. Eso es lo interesante. Lo interesante aquí y muy instructivo a la vez fue que la profecía fue desatada sobre la nación con acciones proféticas del profeta, acciones ordenadas por Jehová. Es Dios quien las ordena, Dios mismo, para que fueran ejecutadas. Si quitáramos a Dios del asunto y su palabra profética entregada a Ezequiel, tendríamos un hombre realizando acciones realmente tontas, locas, de las cuales era imposible obtener resultados como los que fueron vistos, aleluya, a través de la manifestación del poder de Dios, actos y resultados específicos o cumplimientos concretos en la vida religiosa, política y social de una nación. Es impresionante esto. Los actos proféticos en la batalla territorial es algo que tenemos que implementar, intercesores, pastores, familias, para poder ver la mano de Dios manifestada. Lo que nos lleva a reflexionar en esta narración debe ser el hecho de que todo lo anunciado, profetizado y decretado por el profeta Ezequiel para suceder en Jerusalén e Israel a través de acciones proféticas simbólicas se cumplió al pie de la letra. Estas palabras proféticas comunicadas a través de actos o acciones proféticas, aleluya, trataron asuntos de fechas, juicios, eventos, etcétera, que sucedieron tal y como fueron declarados. Tremendo esto, los actos proféticos. Vamos a continuar sobre estos temas en los próximos días, preparando nuestro corazón y la familia para un accionar de fe y tener una batalla espiritual cibernética desde donde estamos, desde nuestras casas, o donde alguno pueda ir que le están permitiendo ir en el trabajo, según su país, para desatar desde ahí la bendición de Dios. Y por eso yo quiero volverte a insistir que estamos regalando este libro que se llama La representatividad, la legalidad y la justicia de Dios. Es para el intercesor maduro, para formarte profundamente. Y quiero que lo sepas, se lo estoy dando al que lo pida gratuitamente si me escribe un mensaje solicitando el libro y declarando que Jesucristo es el Señor y libertador de su país. El número de WhatsApp es más 506-8438-1532. Repito, más 506-8438-1532 y será absolutamente tuyo. Gratuitamente te lo enviarán por el mismo WhatsApp que tú dejas registrado de manera digital, no en papel, no es en este papel que te lo van a enviar, sino de manera digital para que lo puedas tener en tu celular o en tu tableta o en tu computadora de una manera maravillosa y extraordinaria. Aleluya. Y bueno, quiero introducir algo antes que terminemos, porque todo esto nos está trayendo cambios extraordinarios. En el caso nuestro hemos tenido que suspender la Cumbre Apostólica Internacional en Argentina para el Cono Sur, la Cumbre Apostólica en Orlando, Florida para Estados Unidos y el norte y el Caribe de América,
Hemos tenido que posponer la cumbre apostólica en Jerusalén en el mes de junio. Hemos tenido que posponer eventos en Puerto Rico y a lo largo y ancho de Argentina. También la cumbre apostólica en Sao Paulo, Brasil, y posiblemente la de julio en el Ecuador. Esto nos deja a nosotros, ¿y qué hacemos, Señor? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, yo he recibido una impresión divina hoy, tremenda, mientras estaba bañándome. Se me cruzó adentro una palabra, y como profeta yo sé que fue Dios, que me habló y me dijo: lo que sigue son cumbres apostólicas, cibercumbres apostólicas internacionales, cibercumbres apostólicas internacionales y escuelas proféticas online de tu ministerio. Y yo le estoy anticipando y me estoy adelantando para decirle que ya Dios habló y vamos a empezar a hacer cumbres apostólicas no presenciales por ustedes, en el sentido de que vamos a establecer un lugar, sino a través de la vía de internet vamos a hacerlo, y gente de todo el mundo va a poder estar en estas cumbres apostólicas emanadas desde San José de Costa Rica, y también escuelas proféticas poderosas, bien organizadas, bien elaboradas, con invitados, y usted podrá participar. La información se la vamos a estar dando en estos días. Hoy es solo la palabra. Y también decirle que estamos reestructurando nuestra página web de la Universidad de la Palabra. Nosotros tenemos una universidad que conocemos, la Universidad de la Palabra, que damos cursos a través de video, cursos de internet, en donde tenemos la escuela para profetas, la escuela para apóstoles, la escuela para evangelistas, la escuela para pastores y maestros, la escuela para adoradores e intercesores, y en unas semanas estará todo listo otra vez para que te puedas matricular, y en conexión con la Universidad de Teología de Estados Unidos te puedes obtener tu título universitario, tu asociado, o bien, como decimos en América, el bachillerato en teología, y vas a tener información, porque sé que son muchos los interesados en aprender y tener su título de una universidad reconocida en el mundo, que está inscrito debidamente en el estado de California, y que se te puede dar ese título vía internet, y también con su respectivo apostillaje, que es el aval, que es más bien la evidencia del gobierno, un papel en donde dice que ese título es totalmente correcto y está inscrito ya. Así que vas a tener información de nosotros en estos días de todo esto. Aleluya, pero que se vaya preparando su corazón para seguir adelante, porque Dios no tiene crisis, Dios no está aislado, Dios no está en aislamiento social, Él sigue trabajando, y Él va a utilizar todos estos medios tecnológicos para que sigamos avanzando, sigamos llevando la palabra a los hogares, la palabra que siga corriendo, aleluya, y se cumpla Mateo 24:14, que es la verdadera señal que anticipa el retorno en gloria de Jesucristo. Todas las otras señales, guerras, pestilencias, rumores de guerras, terremotos, sediciones, levantamientos, huelgas, revoluciones y cosas semejantes, solo son los principios de dolores. Pero que la señal más importante existe, y esa señal es: alabado sea Dios, que será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nunca en la historia tuvimos y vivimos una situación como ahora, tan apremiante, tan apretada, pero que nos llevó a todos a nuestros hogares, donde no se puede salir, prácticamente no se puede uno movilizar, si no es para una emergencia de comida o de salud. Bueno, ahí está llegando la palabra. Nunca hubo tantos pastores en América y Europa y el mundo, yo creo, que están predicando el evangelio a través de la internet, cultos online, enseñanzas, seminarios virtuales, y la gente está recibiendo el mensaje en casas, en todo lugar, de una manera impresionante. Se están reconciliando con Dios muchos descarriados, muchos hijos pródigos se están volviendo a la casa, y mucha gente se está salvando, y estamos viendo a Dios operar salvación, restauración, unidad de familia, aleluya, dándonos la cosecha de almas más grande de la historia que Él nos prometió. Algún día nos volveremos a reunir todos otra vez en los templos, vamos a tener reuniones masivas, y nos vamos a sorprender de cuánta gente saldrá de las casas, de nuestros barrios, que no era creyente antes del COVID-19,
o que estaban alejados y que ahora están sumergidos en las aguas de salvación y de restauración del Espíritu Santo. Bueno, déjame orar una vez más. Yo sé que algunos estarán queriendo que yo les dé otra vez el anuncio. Escríbeme al WhatsApp. No pongas audio. Mensaje de audio no lo escuchamos. Son miles para ponernos a escuchar. Tienes que escribir un mensaje escrito, de texto escrito, que diga: quiero el libro que el apóstol Ronnie está ofreciendo, la representatividad, la legalidad y la justicia de Dios. Aleluya. Y que lo obsequia gratuitamente, y también quiero declarar que Jesucristo es el Señor de mi país y mi libertador y el libertador de mi nación, si quieres ponerlo así. Entonces el número es el más 506 8438 1532. Repito, más 506 8438 1532. Y vamos a orar para que la bendición de Dios llegue a tu casa, a tu familia, esa protección divina siga en aumento, y también que tú te vayas sensibilizando a estos temas tan importantes para batallar en oración profética por nuestros territorios y por nuestras naciones. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, yo activo sobre tu pueblo el espíritu de oración. Activo sobre aquellos que me ven el espíritu de intercesión y en la dimensión profética y apostólica. Activo sobre ellos, Señor, la gracia tuya, el favor tuyo para entender estos misterios revelados y sobre todo para saberlos aplicar en el tiempo presente, que se active la habilidad para ayunar, para orar, para vigilar y sobre todo para declarar y decretar tu palabra y tu voluntad sobre pueblos, naciones y familias. Yo los bendigo y bendigo sus vidas físicas, su salud, que venga sobre ellos la protección del Altísimo contra el coronavirus, y declaramos que su virulencia y su potencialidad está disminuyendo al punto de que se va a secar en próximas horas y vamos a volver a tener un mundo tranquilo y en paz, pero convertido y transformado a ti, Señor Jesucristo. Lo pedimos y lo declaramos hecho en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Estaremos viendo mañana a la misma hora de hoy, 17 horas de Costa Rica y Centroamérica, 18 en Perú, 18 en, Colombia, 19 horas en Puerto Rico, Miami, Bolivia, y a las 20 horas en el Cono Sur, y a la medianoche, 1 de la mañana, en Europa. Que el Señor me los bendiga, un super abrazo y una gran bendición del Señor para toda la familia. Amén.